Te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia, anunció mi hermano Marcos en Navidad. Mi prima Sofía asintió. Por fin, alguien lo dijo. Yo simplemente respondí, entiendo. Entonces llamó el colega de papá. ¿Es su hija realmente la multimillonaria más joven de Forbes México? Las risas cesaron al instante. La palabra, vergüenza, se adhirió por primera vez a mi nombre cuando tenía 14 años, la Navidad en que pedí una computadora en lugar de ropa. Está pasando por una fase, explicó mamá a los parientes reunidos alrededor de nuestra mesa del comedor, su voz con el tono paciente reservado para discutir las ilusiones temporales de los niños. Toda esta tontería de las computadoras se le pasará cuando descubra a los chicos y el maquillaje. 15 años después, esa fase se había convertido en la fuente más fiable de incomodidad social de la familia. Mientras mi hermano, Marcos, construía su reputación como un exitoso banquero de inversiones, ascendiendo en la escala corporativa con una precisión impresionante, yo seguía siendo el miembro de la familia que requería una explicación cuidadosa en las reuniones sociales, la que nunca había llegado a entender cómo traducir la inteligencia en respetabilidad. El patrón se había establecido pronto y se había reforzado sistemáticamente. Cuando me gradué de la preparatoria con el mejor promedio, la atención se centró en que Marcos entrara en el equipo de fútbol americano. Cuando obtuve una beca completa para el TEC de Monterrey, la celebración se centró en que Marcos fuera aceptado en el ITAM. Cuando me gradué con mención honorífica con una doble titulación en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica, la familia se reunió para brindar por el primer puesto de prácticas de Marcos en GBM. Cada hito en mi trayectoria académica fue reconocido cortésmente, pero eclipsado por los logros más convencionales de Marcos. Las matrículas de honor en matemáticas avanzadas eran impresionantes, pero los trofeos de fútbol se exhibían de forma prominente en la repisa de la chimenea. Los honores académicos se mencionaban brevemente en los boletines navideños, pero las conexiones sociales de Marcos se discutían extensamente en las cenas. La desconexión se hizo más pronunciada a medida que entramos en la veintena. El camino de Marcos era lineal y comprensible: universidad de prestigio, empresa reconocible, ascensos constantes, matrimonio apropiado con Jimena de Querétaro. La cronología de su relación seguía perfectamente las expectativas sociales, progresando desde el noviazgo universitario al compromiso, a la boda y al primer hijo con precisión de relojero. Mi trayectoria, por el contrario, desafiaba cualquier categorización fácil. En lugar de buscar un empleo tradicional después del TEC, había vuelto a casa, al sótano de nuestros padres, alegando que necesitaba tiempo para trabajar en algunos proyectos. Mientras Marcos impresionaba a los ejecutivos de GBM con sus habilidades analíticas, yo estaba rodeada de servidores, placas de circuito y prototipos de procesadores cuánticos que nadie en mi familia entendía o apreciaba. Siempre ha sido diferente se convirtió en la explicación estándar de mamá cuando los vecinos preguntaban por mis planes después de la graduación. Muy brillante, pero no particularmente práctica. Ya encontrará su camino. El subtexto era claro para todos en nuestro círculo social: Elena era inteligente, pero carecía del sentido común para traducir el éxito académico en éxito profesional. Era el tipo de persona que podía resolver problemas matemáticos complejos, pero no podía navegar por las expectativas sociales básicas sobre las elecciones de vida apropiadas. Marcos siempre había sido todo lo que nuestros padres esperaban de un hijo exitoso: una maestría en administración de empresas del ITAM, una oficina en la esquina en GBM, una esposa de una familia apropiada, una casa en el barrio correcto. A los 32 años, encarnaba el tipo de éxito convencional que tenía sentido en las cenas y en los eventos del club de campo. La gente entendía su trayectoria profesional, respetaba sus logros y lo consideraba un mérito para los valores de nuestra familia. Yo, por otro lado, me había convertido en la decepción continua de la familia. Sin marido, sin una carrera profesional tradicional, sin logros que se tradujeran fácilmente en una conversación de cóctel. A los 29 años, todavía estaba encontrando mi camino, según el consenso familiar, persiguiendo aficiones relacionadas con la informática que parecían impresionantes para otras personas técnicas, pero absolutamente desconcertantes para cualquiera con verdadero sentido de los negocios. El laboratorio del sótano, que había comenzado como un espacio de trabajo temporal, se había convertido en una sofisticada instalación de investigación en los últimos 8 años. Lo que empezó como curiosidad por los principios de la mecánica cuántica se había convertido en aplicaciones revolucionarias para el procesamiento computacional.
Pero explicar el entrelazamiento cuántico y la superposición a familiares que consideraban la alfabetización informática básica como tecnología avanzada resultó ser consistentemente fútil. Está muy dedicada a su investigación, decía papá a los colegas que preguntaban por el progreso de mi carrera. La palabra investigación hacía que mis actividades sonaran más legítimas que jugar con computadoras en el sótano, aunque él no tenía una idea clara de en qué consistía realmente esa investigación o por qué podría importar. Esta reunión de Navidad tuvo una asistencia especialmente alta, con primos, tías, tíos y amigos de la familia llenando la casa de nuestros padres en las lomas de Chapultepec para su celebración anual de las fiestas, el tipo de evento donde se compartían las historias de éxito familiar. Se celebraban los logros profesionales y se reforzaban las jerarquías sociales a través de una conversación cuidadosa. La lista de invitados representaba a los miembros más exitosos de nuestra familia extendida. El tío Roberto había convertido una empresa de construcción regional en una empresa multimillonaria. La tía Patricia dirigía la firma de diseño de interiores más exclusiva de la ciudad. El primo Diego acababa de ser ascendido a socio en su bufete de abogados. Eran personas que medían el éxito en términos que todo el mundo podía entender: ingresos, márgenes de beneficio, listas de clientes, cuota de mercado. Marcos acaba de cerrar un acuerdo de adquisición de 3.400 millones de pesos, le estaba explicando papá a nuestro tío Roberto mientras yo ayudaba a mamá a preparar los aperitivos en la cocina. El cliente lo solicitó específicamente por su reputación en el manejo de transacciones internacionales complejas. A través del umbral de la cocina, podía ver a Marcos aceptando las felicitaciones con la humilde confianza de alguien acostumbrado al reconocimiento profesional. Sus logros eran del tipo que impresionaba a otras personas exitosas, generando respeto y admiración de todos los que importaban en nuestro círculo social. La conversación en torno al último triunfo de Marcos continuó durante 20 minutos, con parientes haciendo preguntas detalladas sobre la estructura del acuerdo, los procesos de aprobación regulatoria y las implicaciones estratégicas para los planes de expansión global de su cliente. Este era el lenguaje del éxito empresarial legítimo, que implicaba resultados medibles y una creación de valor comprensible. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó la tía Patricia finalmente, su voz con el tono cuidadoso que la gente usaba al hablar de los miembros de la familia cuyas vidas no se habían desarrollado según las expectativas. La pausa de papá fue apenas perceptible, pero yo había aprendido a reconocer la ligera vacilación que precedía las explicaciones sobre mi situación actual. Sigue trabajando con computadoras, dijo finalmente, usando la frase que se había convertido en su descripción estándar de mis actividades. Haciendo algún tipo de consultoría técnica. Es muy buena con ese tipo de cosas. La frase, ese tipo de cosas, se había convertido en su forma diplomática de reconocer mi trabajo sin tener que explicar en qué consistía realmente. Durante los últimos 8 años, había estado construyendo y escalando empresas de tecnología, pero los detalles eran demasiado complicados para las conversaciones familiares, y los resultados, demasiado poco convencionales para encajar en su comprensión de las carreras apropiadas. «Está saliendo con alguien», continuó la tía Patricia, siguiendo el guión predecible de los parientes preocupados que se dirigen a las decepciones familiares. «Está muy centrada en su trabajo ahora mismo», respondió mamá diplomáticamente, que era el código familiar para «sigue soltera y probablemente siempre lo estará». El subtexto era claro para todos: Elena había priorizado su afición por las computadoras sobre encontrar un marido adecuado, y ahora se acercaba a los 30 sin perspectivas ni de respetabilidad profesional ni de realización personal. La conversación en la cocina continuó mientras yo colocaba el queso y las galletas, escuchando el ritmo familiar de la preocupación familiar disfrazada de pregunta educada. Estas discusiones ocurrían en cada reunión, con los parientes turnándose para expresar la preocupación apropiada por mis elecciones poco convencionales, mientras evitaban cuidadosamente las críticas directas que podrían parecer poco comprensivas. «Me preocupa que esté perdiendo oportunidades», dijo la tía Patricia en voz baja, bajando la voz por consideración a mi proximidad. A su edad, se vuelve cada vez más difícil empezar de nuevo si esos intereses informáticos no la llevan a nada significativo. Mamá asintió pensativamente, compartiendo la preocupación que se había hecho más fuerte cada año a medida que mis 20s avanzaban sin marcadores obvios de éxito convencional. Hemos intentado animarla a considerar opciones más tradicionales. Pero siempre ha sido muy independiente, a veces demasiado independiente para su propio bien. La conversación reflejaba su genuino amor y preocupación, filtrados a través de suposiciones sobre lo que constituía una trayectoria de vida exitosa. Desde su perspectiva,
Yo estaba persiguiendo obstinadamente intereses sin futuro cuando había alternativas superiores fácilmente disponibles a través de la red profesional de Marcos. Cuando nos trasladamos a la sala de estar para la hora social antes de la cena, me encontré en mi lugar habitual, en la periferia de la atención familiar. Marcos ocupaba la silla central cerca de la chimenea, su esposa, Jimena, a su lado, hablando de sus próximas vacaciones en Bahía. Su hija de 3 años jugaba a sus pies con juguetes educativos que prometían acelerar el desarrollo cognitivo a través de la programación multilingüe. El tío Marcos nos lleva a esquiar a Baile, explicaba Jimena a los parientes reunidos. El complejo tiene un helicóptero privado para acceder a las mejores pistas. El bono de Marcos este año ha sido extraordinario. La conversación fluyó naturalmente en torno a su éxito, tocando temas de escuelas privadas, propiedades de inversión y conexiones sociales que realzaban su posición en la comunidad financiera de Santa Fe. Este era el tipo de vida que nuestros padres habían imaginado para sus 2 hijos, tradicional, impresionante y fácil de explicar a otras personas exitosas. La discusión de Jimena sobre su estilo de vida ofreció una clase magistral sobre el logro convencional. Las vacaciones en Baile no eran solo una compra de lujo, sino una demostración del valor de Marcos para GBM. La matrícula en la escuela privada no era simplemente planificación educativa, sino una prueba del creciente estatus social de su familia. Cada detalle reforzaba su posición dentro de las jerarquías de éxito establecidas. El director del colegio Lomas Altas llamó personalmente para dar la bienvenida a nuestra hija, continuó Jimena, su voz con la satisfacción de alguien cuyo hijo había sido aceptado en una institución con una lista de espera medida en años en lugar de meses. Al parecer, sus evaluaciones de desarrollo temprano la sitúan en el percentil 99 en cuanto a capacidad cognitiva. Me senté en silencio en la silla del rincón que se había convertido en mi lugar designado en las reuniones familiares, el lugar para los miembros de la familia que estaban presentes pero no eran centrales en la narrativa de la noche sobre logros y progreso. Desde aquí, podía observar sin que se esperara que contribuyera significativamente a las conversaciones sobre el avance profesional o los hitos de la vida. El posicionamiento no era accidental ni deliberadamente cruel, reflejaba la dinámica social natural que surgía cuando las personas exitosas se reunían para celebrar valores compartidos y logros mutuos. Marcos pertenecía al centro porque sus logros eran comprensibles e impresionantes para todos los presentes. Yo pertenecía a la periferia porque mis actividades seguían siendo misteriosas y potencialmente insignificantes. Elena, cuéntale a todos sobre tu trabajo con las computadoras, sugirió mamá durante una breve pausa en la sesión de apreciación a Marcos. Su tono era alentador pero cuidadoso, la forma en que los padres hablan cuando intentan incluir a los hijos que no encajan del todo en la dinámica del grupo. Son principalmente cosas técnicas, respondí con la vaguedad practicada que me había servido bien durante años. Gestión de bases de datos, optimización de sistemas, aplicaciones de procesamiento cuántico. Bastante aburrido a menos que te guste ese tipo de cosas. Marcos se rió, el sonido con la suficiente condescendencia como para establecer la jerarquía profesional entre nosotros sin parecer abiertamente despectivo. Elena siempre se ha sentido más cómoda con las máquinas que con las personas. Algunas personas simplemente tienen fortalezas diferentes, ya sabes. Su comentario provocó asentimientos de comprensión por parte de los adultos, reforzando su suposición compartida de que yo había encontrado mi nicho apropiado en el papel de soporte técnico que se adaptaba a mi personalidad y limitaciones. No todo el mundo podía manejar la presión de los negocios de alto riesgo o las complejas relaciones con los clientes. La evaluación no era del todo errónea desde su perspectiva. Yo prefería la claridad lógica de los sistemas computacionales a la ambigua dinámica social que gobernaba la mayoría de las interacciones empresariales. Encontraba satisfacción en resolver problemas técnicos que tenían soluciones definitivas en lugar de navegar por la política de oficina que requería habilidades completamente diferentes. Es maravilloso que hayas encontrado algo que disfrutes, dijo la tía Patricia con el entusiasmo típicamente reservado para las aficiones infantiles. Es muy importante tener intereses que te mantengan ocupada y comprometida, incluso si no conducen a carreras profesionales tradicionales. Su comentario encapsulaba la comprensión colectiva de la familia sobre mi situación. Mi trabajo con las computadoras era un interés inofensivo que proporcionaba satisfacción personal sin generar un avance profesional significativo. Como alguien que disfrutaba de la jardinería o coleccionaba sellos antiguos, yo había encontrado una afición técnica que se adaptaba a mi personalidad mientras aceptaba sus limitaciones como base para la vida adulta. El intercambio de regalos procedió con patrones predecibles que reflejaban las jerarquías familiares establecidas.
Marcos y Jimena recibieron artículos caros que reconocían su estatus, mascadas de seda de Italia, colecciones de vinos premium, joyas de diseñadores europeos reconocibles. Sus regalos a los demás eran igualmente impresionantes, demostrando tanto su buen gusto como su capacidad para permitirse gestos generosos. Mis regalos eran más prácticos: libros sobre tecnologías emergentes, licencias de software para plataformas de desarrollo, equipos especializados para la configuración de mi laboratorio en el sótano, el tipo de regalos apropiados para alguien cuyos intereses eran técnicos en lugar de sofisticados, útiles en lugar de lujosos. Esto parece muy avanzado, dijo papá, examinando el libro de texto de computación cuántica que le había dado, aunque ambos sabíamos que nunca leería más allá de la introducción. Estoy seguro de que es fascinante para las personas que entienden estos conceptos científicos complejos. Su respuesta era típica de cómo los miembros de la familia se relacionaban con mis intereses técnicos. Expresaban un aprecio apropiado mientras mantenían una distancia cómoda de los temas que excedían su comprensión o relevancia para sus propias vidas. Después de la cena, mientras la velada se acercaba a su conclusión tradicional, la conversación se centró en los planes familiares para el próximo año. Marcos describió su trayectoria profesional hacia el puesto de director gerente, explicando la dinámica política y las métricas de rendimiento que determinarían su cronograma de ascenso. Jimena habló de la inscripción de su hija en un preescolar exclusivo que la posicionaría para una eventual admisión en escuelas privadas de élite. Varios parientes compartieron actualizaciones sobre ascensos, compras de bienes raíces y logros sociales que marcaban su continuo progreso por los caminos convencionales hacia el éxito. La empresa de construcción del tío Roberto había conseguido contratos para 3 importantes desarrollos comerciales. La tía Patricia había aparecido en ADE México por su trabajo en la renovación de la finca de un cliente famoso. ¿Y tú, Elena?, preguntó la prima Sofía cuando la conversación finalmente llegó a mi rincón de la habitación. ¿Algún gran plan para el próximo año? Sofía era 2 años mayor que yo y recientemente había sido promovida a directora senior de marketing en una empresa de bienes de consumo de Fortune 500. Su trayectoria profesional representaba exactamente el tipo de avance corporativo constante que nuestra familia consideraba apropiado para las jóvenes inteligentes: progreso medible, títulos impresionantes, claras oportunidades de ascenso. Antes de que pudiera responder a su pregunta, el teléfono de Marcos vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla, y reconociendo que la persona que llamaba era lo suficientemente importante como para interrumpir el tiempo en familia, se disculpó para atender lo que obviamente era una conversación de negocios importante. Estoy trabajando en algunos proyectos interesantes, dije con cuidado, usando un lenguaje lo suficientemente vago como para evitar explicaciones técnicas que harían perder la atención de mi audiencia. Todavía en fases iniciales, pero con aplicaciones potencialmente significativas. La respuesta fue recibida con una atención educada pero escéptica. Después de años de oír hablar de mis proyectos interesantes, que nunca parecían resultar en marcadores de éxito convencionales, la familia había desarrollado una tolerancia paciente hacia mi optimismo técnico combinada con expectativas realistas sobre los resultados reales. Eso es maravilloso, dijo mamá alentadoramente. Solo recuerda que está bien estar satisfecha con lo que tienes. No todo el mundo necesita lograr cosas extraordinarias para tener una vida significativa. Sus palabras estaban destinadas a ser un consuelo, ofreciendo permiso para aceptar logros modestos en lugar de perseguir ambiciones poco realistas, pero me hirieron precisamente porque revelaban cuán completamente mi familia había descartado cualquier posibilidad de éxito significativo en mi futuro. El comentario reflejaba años de conversaciones en las que me habían animado a ser realista sobre mis perspectivas y a aceptar ayuda de personas que entendían cómo funcionaban realmente los negocios. Su preocupación era genuina, motivada por el amor y la inquietud ante mi negativa a seguir los caminos convencionales que conducían a una seguridad medible. Marcos regresó de su llamada con una expresión de satisfacción profesional, volviendo a sentarse en su silla central con la confianza de alguien cuya importancia acababa de ser confirmada por una validación externa. Disculpen, dijo, dirigiéndose a la sala con una humildad practicada. Los negocios de fin de año nunca se detienen. Incluso en Navidad, los mercados globales no reconocen las festividades mexicanas. ¿Era importante?, preguntó papá, su tono transmitiendo un interés genuino en las responsabilidades profesionales de Marcos y su alcance internacional. Solo confirmando algunos detalles para la presentación ante la Junta de la próxima semana, respondió Marcos casualmente, su tono sugiriendo que las presentaciones ante la Junta eran aspectos rutinarios de su vida profesional.
Vamos a anunciar una importante expansión en los mercados emergentes. Debería ser bueno para otro ciclo de ascensos. La conversación reanudó su enfoque en la trayectoria profesional de Marcos, con parientes haciendo preguntas detalladas sobre sus responsabilidades, logros y perspectivas futuras. Este era el tipo de historia de éxito que tenía sentido para todos: progresión clara, títulos impresionantes, recompensas financieras medibles, respeto de colegas y superiores. A medida que avanzaba la velada, me sentí cada vez más aislada de la comprensión compartida de la familia sobre lo que constituía una vida significativa. Mientras ellos celebraban logros convencionales e hitos tradicionales, yo estaba construyendo algo que no podían comprender ni apreciar. La desconexión se había hecho más grande cada año, creando un abismo entre mis logros reales y su percepción de mi continuo fracaso para iniciar una vida adulta como es debido. «¿Sabes, Elena?», dijo Marcos durante un breve momento a solas mientras recogíamos los platos del postre en la cocina, «no es demasiado tarde para considerar una carrera profesional más tradicional. Probablemente podría conseguirte un puesto de nivel inicial en GBM, quizás en la división de soporte tecnológico. Nada glamuroso, pero un trabajo estable con buenos beneficios». Su oferta pretendía ser genuinamente útil, reflejando su sincera creencia de que necesitaba un rescate de mis actividades técnicas sin futuro. En su visión del mundo, cualquier trabajo en una prestigiosa firma financiera era superior a cualquier actividad relacionada con computadoras que ocupara mi tiempo en el sótano de nuestros padres. La división de soporte tecnológico se encarga de toda la infraestructura computacional para nuestras operaciones de mercado, continuó, entusiasmado con el tema. En realidad, es un trabajo bastante sofisticado, y siempre están buscando gente con habilidades técnicas avanzadas. Serías perfecta para ese tipo de puesto. Su evaluación revelaba cómo entendía mis capacidades: técnicamente competente, pero carente del pensamiento estratégico y las habilidades interpersonales necesarias para puestos de cara al cliente o de liderazgo. Yo podría contribuir significativamente en una capacidad de apoyo mientras dejaba las decisiones de negocio a personas con la formación y el temperamento adecuados. Gracias, respondí en voz baja, manteniendo el tono de agradecimiento que se esperaba cuando los miembros de la familia ofrecían ayuda profesional. Lo pensaré. Pero mientras lo veía volver a su posición central en la atención de la familia, me di cuenta de cuán completamente se habían separado nuestros caminos. Mientras él subía una escalera que todos podían ver y medir, yo estaba construyendo algo que existía completamente fuera de su marco de referencia. El momento que lo cristalizó todo llegó casi al final de la noche, cuando los parientes recogían sus abrigos y se preparaban para irse. La prima Sofía estaba hablando de su búsqueda de empleo, habiendo sido despedida recientemente de su puesto de marketing a pesar de sus buenas evaluaciones de rendimiento, cuando la conversación se centró en las redes de apoyo familiar y el consejo profesional. «Debe ser agradable tener a Marcos como hermano», me dijo, su voz con una nota de envidia disfrazada de observación. «Tener a alguien exitoso en la familia que pueda abrir puertas y hacer contactos. No todo el mundo tiene esa ventaja». Antes de que pudiera responder, Marcos se rió y negó con la cabeza, con la confianza de alguien cuyo consejo había sido constantemente ignorado. «No creo que a Elena le interese el tipo de ayuda que yo podría ofrecer. Se siente más cómoda haciendo lo suyo, aunque eso signifique quedarse en un nivel inicial para siempre». El comentario quedó suspendido en el aire, cargado con años de frustración acumulada por mi negativa a aceptar su guía o seguir su ejemplo de avance profesional convencional. Desde su perspectiva, yo estaba persiguiendo obstinadamente un camino sin salida cuando había alternativas superiores fácilmente disponibles a través de su red profesional. «En realidad», dijo Sofía, su voz adquiriendo el tono más agudo que indicaba que había bebido el vino suficiente para hablar con más libertad de lo habitual, «creo que es hora de que alguien diga lo que todos estamos pensando». La habitación se quedó en silencio mientras los parientes presentían que los límites conversacionales educados de la noche estaban a punto de ser cruzados. Sofía se posicionó cerca del centro de la sala, captando la atención con la confianza de alguien que creía que estaba hablando en nombre de la sabiduría colectiva del grupo. «Elena, te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia», anunció, sus palabras cortando las cortesías navideñas como una cuchilla a través de la seda. «Tienes casi 30 años. Sigues soltera. Sigues jugando con computadoras como una adolescente. Y te niegas a aceptar la ayuda de personas que realmente han tenido éxito en el mundo real». El silencio que siguió fue denso de acuerdo, incluso por parte de los miembros de la familia que no habrían elegido un lenguaje tan directo.
Sofía había articulado lo que muchos de ellos habían estado pensando, pero eran demasiado educados para expresar que mis elecciones poco convencionales afectaban negativamente al juicio colectivo y al estatus social de la familia. Marcos asintió lentamente, su expresión sugiriendo que, aunque no habría transmitido el mensaje de forma tan contundente, estaba de acuerdo con la evaluación subyacente. Por fin, alguien lo dijo, añadió en voz baja, su voz con el alivio de que la difícil conversación finalmente se hubiera iniciado. Mamá parecía incómoda con el tono duro de Sofía, pero no contradijo el mensaje esencial. Papá se miró las manos, evitando el contacto visual que podría requerirle defender elecciones que nunca había entendido. El silencio de los demás parientes decía mucho sobre su acuerdo compartido con la brutal evaluación de Sofía. Tenías potencial, continuó Sofía, enardeciéndose con su tema con la pasión de alguien que creía que la intervención era necesaria. Buenas notas, una familia inteligente, todas las ventajas. Pero en lugar de construir algo significativo, has desperdiciado 15 años en una afición que no va a ninguna parte, y ahora eres demasiado mayor para empezar de nuevo como es debido. El peso de la decepción familiar acumulada llenó la habitación como un gas pesado, haciendo difícil respirar normalmente. Esta era la conversación que se había estado gestando durante años, la evaluación honesta que todos habían sido demasiado educados para expresar directamente. Entiendo, dije en voz baja, manteniendo el tono tranquilo que me había servido en innumerables momentos similares a lo largo de los años. Mi respuesta pareció satisfacer la necesidad de la familia de un reconocimiento de la realidad. Sofía asintió con aprobación ante mi aceptación de su evaluación. Marcos pareció aliviado de que la intervención hubiera sido necesaria pero civilizada, y mamá comenzó a recoger los platos con la eficiencia de alguien ansioso por restaurar la armonía navideña normal. Pero antes de que el momento pudiera pasar por completo y la noche pudiera concluir con su tradicional intercambio de abrazos de agradecimiento y promesas de mantenerse en contacto, el teléfono de papá sonó con el tono distintivo que había asignado a las llamadas de sus colegas de trabajo. Miró la pantalla con la expresión de disculpa de alguien que normalmente no atendía llamadas de negocios en Navidad, pero el nombre que se mostraba le hizo detenerse con reconocimiento. La persona que llamaba era lo suficientemente importante como para justificar la interrupción del tiempo en familia, incluso durante los momentos finales de la festividad. Es Ricardo Torres del Reforma, le anunció a mamá, su voz con la mezcla de orgullo y obligación que acompañaba el contacto de su relación profesional más prestigiosa. Ricardo Torres era el contacto mediático más valioso de papá, un periodista de negocios que lo había entrevistado 2 veces para artículos sobre tendencias de fabricación regional e iniciativas de desarrollo económico. Papá lo consideraba una relación profesional crucial y lo había mencionado con frecuencia como un ejemplo del tipo de conexiones de alto nivel que mejoraban la reputación de uno en los círculos de negocios. David, siento llamar en Navidad. La voz de Ricardo era lo suficientemente alta como para ser escuchada en toda la habitación mientras papá contestaba, su emoción profesional superando la etiqueta navideña. Pero tenía que verificar algo para un artículo en el que estoy trabajando. ¿Es su hija realmente la Elena que Forbes México acaba de nombrar como la multimillonaria más joven del país? La pregunta golpeó la habitación como una fuerza física, creando un silencio tan completo que incluso el reloj de pie del pasillo pareció dejar de sonar. El rostro de papá pasó por una serie de expresiones mientras su cerebro procesaba información que contradecía todo lo que creía saber sobre la jerarquía y los logros de su familia. Perdón, logró decir papá, su voz apenas un susurro mientras luchaba por procesar la pregunta imposible. Elena Garza, 29 años, fundadora y directora ejecutiva de Dinámica Cuántica, continuó Ricardo, su emoción profesional audible incluso a través del altavoz del teléfono. Forbes México publicó su lista de multimillonarios más jóvenes hace una hora, y ella es la número 1. Patrimonio neto estimado en 65.000 millones de pesos. Por favor, dime que puedes conseguirme una entrevista exclusiva con ella. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado en 30 años de reuniones familiares, no el silencio cómodo de la gente que asimila información interesante, sino el silencio atónito y sin aire de personas cuya comprensión fundamental de la realidad acababa de ser desafiada y encontrada completamente errónea. Marcos me miraba con una expresión que nunca había visto antes, su boca ligeramente abierta mientras intentaba reconciliar a la vergüenza de la familia, sentada en la silla del rincón con la multimillonaria más joven de la historia empresarial mexicana. Sofía se había puesto completamente pálida, su confianza anterior se evaporaba al darse cuenta de que acababa de llamar a una multimillonaria una vergüenza para la familia. Dinámica Cuántica, decía Ricardo,
ajeno al shock que su llamada había creado en nuestra sala de estar, revolucionó las aplicaciones de la computación cuántica para el modelado financiero y el procesamiento de datos. La oferta pública inicial del mes pasado batió todos los récords para las ofertas tecnológicas. Su hija construyó esto de la nada en su laboratorio del sótano, según el perfil de Forbes México. Papá sostenía el teléfono como si pudiera explotar, su mano temblando ligeramente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. La afición por las computadoras que había despreciado durante 15 años. Los proyectos técnicos que nunca había entendido. Las actividades sin futuro que habían preocupado a la familia durante tanto tiempo. Todo ello había estado construyendo algo extraordinario que superaba su capacidad de comprensión. «David, ¿sigues ahí?», preguntó Ricardo, su instinto de periodista detectando el inusual silencio al otro lado de la llamada. «Esta es una noticia enorme. Forbes México la está llamando la joven empresaria más influyente de su generación. Se espera que las aplicaciones de computación cuántica que desarrolló transformen múltiples industrias. ¿Puedes ponerme en contacto con ella?». Todos los pares de ojos en la habitación estaban fijos en mí ahora, sus expresiones pasando por la incredulidad, la confusión y el reconocimiento incipiente. La vergüenza de la familia a la que le habían sermoneado sobre aceptar sus limitaciones había construido de alguna manera un imperio tecnológico de 65.000 millones de pesos. Mientras se habían preocupado por su fracaso en iniciar una carrera adecuada, la magnitud de su malentendido se estaba aclarando en tiempo real. Mientras me habían animado a aceptar puestos de nivel inicial y caminos convencionales hacia un éxito modesto, yo había estado operando a un nivel de logro empresarial que superaba cualquier cosa que ninguno de ellos hubiera imaginado posible. En realidad, dijo papá lentamente, su voz todavía apenas funcional mientras luchaba por reconciliar la llamada telefónica con su comprensión de la realidad familiar, ella está aquí mismo. La risa que había llenado la habitación momentos antes, cuando Sofía emitió su evaluación de mis fracasos, se había detenido por completo. La fácil confianza con la que discutían mis defectos y mi falta de perspectivas se había evaporado, reemplazada por la incómoda constatación de que su comprensión de la jerarquía familiar se había invertido por completo. El teléfono de Marcos vibraba con notificaciones, sus contactos de la industria financiera aparentemente le enviaban enlaces al anuncio de Forbes México que se estaba extendiendo por las redes profesionales. Su rostro pasaba por una serie de expresiones mientras leía actualizaciones sobre una empresa de la que nunca había oído hablar, construida por la hermana a la que había estado ofreciendo puestos de nivel inicial para ayudar a rescatarla de sus actividades sin futuro. «Elena», dijo mamá, su voz apenas un susurro, «¿es esto cierto?». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sofía sonó con una alerta de noticias, luego el de la tía Patricia, luego el del tío Roberto. El anuncio de Forbes México se estaba extendiendo a través de sus redes sociales en tiempo real, confirmando lo que Ricardo Torres acababa de decirle a papá. La multimillonaria más joven de México estaba sentada en su sala de estar, la misma persona a la que acababan de explicar que necesitaba aceptar sus limitaciones y dejar de avergonzar a la familia con ambiciones poco realistas. Dinámica cuántica ha sido mi enfoque principal durante los últimos 8 años, dije en voz baja, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado para reconocer su evaluación anterior. La empresa salió a bolsa el mes pasado. Las implicaciones se estaban asentando en la habitación como una pesada manta que dificultaba el pensamiento. Mientras habían estado tolerando cortésmente mi afición por las computadoras y animándome a aceptar la oferta de Marcos de un empleo de nivel inicial, yo había estado construyendo un imperio tecnológico que acababa de convertirme en una de las personas más ricas del país. A medida que todo el peso de la revelación se asentaba sobre la reunión de Navidad, me di cuenta de que la invisibilidad estratégica había cumplido su propósito a la perfección. La vergüenza de la familia acababa de convertirse en la historia de éxito más extraordinaria de la familia.